Buenas tardes con todos, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar con la clase de endocrinología, en este caso con la parte de patología ya. Bueno, como ustedes saben, yo soy el doctor David Díaz Cabrera, ya hemos tenido sesiones anteriormente, y en esta parte ya es entrar de lleno a lo que representa la mayor parte de preguntas que vienen respecto a endocrino, que es la parte de la patología, ¿no? Tenemos como siempre las estadísticas. Como les había comentado en la clase pasada, endocrinología es uno de los temas que más preguntan en clínicas dentro de este segmento, y que el porcentaje de preguntas ha ido variando a lo largo de los años, pero en los últimos 4 años el porcentaje de preguntas ha ido en incremento, aproximadamente un promedio de 10 a 11 preguntas de endocrinología. Y también a lo largo de los años ha ido variando la estadística en cuanto a temas, cambiando. En los primeros años fue diabetes mellitus y ahora último es patología tiroidea. Es por eso que en este caso el día de hoy vamos a hablar sobre patología tiroidea, que es el tema más preguntado en los últimos años. Vamos a dedicarle toda la clase a patología tiroidea y luego vamos a tener 2 sesiones más donde vamos a desarrollar el resto de temas. Y como siempre, decirles que los 5 primeros temas, patología tiroidea, diabetes, patología de las adrenales, patología de la hipófisis y la parte de nutrición, estos 5 temas siempre representan la mayor parte de preguntas endocrinas. Entonces esas preguntas siempre recalcarles que deben saber al revés y al derecho esos temas porque es lo que más va a ver. Entonces, este es el temario para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre las alteraciones en la función tiroidea, hiper e hipotiroidismo, luego un poco de una patología inflamatoria que es la tiroiditis. Vamos a ir luego a la patología nodular, con el bocio y nódulo tiroideo asociado al cáncer de tiroides. Y vamos a terminar la sesión del día de hoy con el síndrome del eutiroideo enfermo, que es una condición ligada al paciente crítico. Entonces, vamos a iniciar con hipertiroidismo, ¿no? Las 2 primeras patologías que vamos a ver ahora son alteraciones de la función. Recuerden ustedes que la tiroides puede tener su patología en relación a aquellas alteraciones en la función de la tiroides, es decir, en cuanto a la fabricación de hormonas tiroideas, o en relación a la morfología de la tiroides, donde vamos a ver un poco la parte de tiroiditis, un poco de nódulo, patología nodular y cáncer de tiroides. En el caso de la patología de la función, uno de los temas más preguntados es hipertiroidismo. Pero hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que es tirotoxicosis y a lo que es hipertiroidismo. Entonces, tirotoxicosis básicamente es un término que nosotros utilizamos para hacer referencia a la clínica que se va a producir, ¿ya?, por el exceso de hormonas tiroides. Cuando hay un exceso de estas hormonas de T4, T3, nivel sanguíneo, y estas van a actuar en sus receptores en los diferentes tejidos, se va a empezar a presentar una serie de signos y síntomas que van a dar una clínica característica por este exceso de hormonas tiroideas. Entonces, a eso se le conoce como tirotoxicosis, ¿no? Por otro lado, el término de hipertiroidismo nosotros lo reservamos cuando este exceso de hormonas tiroideas, es decir, cuando la tirotoxicosis se debe básicamente ¿a qué? Se debe a un problema que se encuentra en la misma glándula tiroidea, por una alteración o una disfunción de la misma glándula tiroidea. Eso quiere decir que la misma tiroides está produciendo este exceso de hormonas tiroides. A esa situación en específico, a eso le llamamos hipertiroidismo. Entonces me voy a ejemplificar para que ustedes me puedan entender. Por ejemplo, un paciente que toma hormonas tiroideas, su tiroides no está produciendo hormonas tiroideas, sino que él está ingiriendo, ¿no?, las hormonas tiroideas, digamos porque escuchó por ahí que las hormonas tiroideas le podían hacer bajar de peso, entonces dice, voy a tomar mis hormonas tiroideas, ¿qué importa que no me las receten? Yo las tomo para poder bajar de peso. Entonces, él toma las hormonas tiroideas, hay un exceso de hormonas tiroideas en su sangre y empieza a haber clínica por el exceso de hormonas tiroideas. Ese paciente tiene una tirotoxicosis, ¿ya? Ahora vean este otro paciente. Es una paciente mujer que su tiroides empieza a crecer y esa tiroides empieza a producir mucha hormona tiroidea.
y empieza a tener síntomas por el exceso de las hormonas tiroideas. ¿Puedo decir que esta paciente tiene una tirotoxicosis? Sí, porque tirotoxicosis es la clínica por el exceso de hormonas tiroideas. Pero debido a que esa sintomatología, esa clínica, se debe a que su tiroides es la que está produciendo mucha hormona tiroidea, entonces a eso se conoce como hipertiroidismo. Por eso es que ustedes van a encontrar en la bibliografía que a veces el hipertiroidismo y la tirotoxicosis como que los ponen como sinónimos, pero realmente no son sinónimos en el sentido estricto de la palabra, porque el hipertiroidismo vendría a ser una tirotoxicosis donde la propia glándula tiroidea está produciendo el exceso de hormonas. No vayan a confundir tirotoxicosis con otro concepto que es hipertiroidismo severo o tormenta tiroidea. Muchos también a veces me preguntan y me dicen, pero es que esta paciente está en tirotoxicosis. Y yo le digo, ¿pero por qué en tirotoxicosis? Así, o sea, sí, tiene síntomas por exceso de hormonas tiroideas. No, pues doctor, tirotoxicosis, un hipersevero. No, la tirotoxicosis simplemente es una clínica por el exceso de hormonas tiroideas, ¿no? El hipertiroidismo severo o la tirotoxicosis severa configura otra condición que se conoce como tormenta tiroidea, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, eso es para que ustedes tengan en consideración la diferencia que hay entre estos dos términos, porque a veces ustedes en la literatura leen, y siempre quiero dejar en claro esto, no es usualmente una pregunta de examen, ¿no? Pero siempre lo quiero marcar porque siempre me suelen preguntar esto y porque lo van a encontrar en la literatura, para que vean la diferencia, ¿no? Entre uno y otro término. Pero digamos que en general la mayor parte de causas producidas por exceso de hormonas tiroideas, y las más importantes van a deber a la misma acción de la glándula tiroidea. O sea, que por algún motivo la glándula tiroidea está produciendo mucha hormona. Así que ustedes van a ver que en lo largo de la charla me voy a referir más al término hipertiroidismo porque finalmente suele ser la causa más frecuente de tiroides. Entonces, ¿cuál es la etiología de la tirotoxicosis? Existen diferentes causas, pero hay una que ustedes no deben olvidar, que precisamente es la que yo he marcado aquí con el Fénix, porque esta patología ustedes la deben saber al revés y al derecho. Número uno, porque esta patología es la causa principal de hipertiroidismo, y esa es la enfermedad de Graves-Bassett. Es la causa principal de hipertiroidismo. Eso quiere decir que pues, va a ser una patología muy preguntada, pero además va a ser la patología que ustedes más van a ver en el consultorio, o más se van a enfrentar cuando tengan contacto con los distintos pacientes. Entonces, es por eso que esta patología la deben saber al revés y al derecho. Esta patología de enfermedad de Graves-Bassett es un hipertiroidismo que es de etiología autoinmune. La mayor parte de la patología endocrina suele tener mucha etiología autoinmune, ¿no? Y en el caso de la tiroides no es la excepción. El hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Bassett, perdón, es una patología de tipo autoinmune. Y es una patología de tipo autoinmune en la cual existen unos anticuerpos que van a estimular de forma constante al receptor de TSH. Y estos anticuerpos se denominan los famosos TSI, que son las siglas en inglés de estos anticuerpos, porque son inmunoglobulina estimulante del receptor de TSH o estimulante de la tiroides, ¿no? Son anticuerpos que estimulan al receptor de TSH. Acuérdense ustedes que la célula donde se va a fabricar las hormonas tiroideas es la célula folicular. ¿Se imaginan? Esta es una célula folicular, un tiroidocito, que aquí tiene su receptor de TSH, ¿no? La TSH que fabrica la hipófisis normalmente llega a este lugar, se posiciona en esta zona y empieza a permitir que la célula produzca hormonas tiroides. ¿Qué sucede en esta patología? Este TSI se va a unir a este receptor de TSH, se va a quedar pegado de manera permanente, de tal manera que la célula folicular siempre va a estar produciendo hormonas tiroideas. Y no se va a producir el control que normalmente existe, en la cual el exceso de hormonas tiroideas inhibe la producción de TSH y se deja de influenciar. ¿Por qué? Porque este TSI está pegado al receptor de la célula folicular y hace que constantemente se secreten las hormonas tiroideas. Entonces,
esta patología entonces tiene esa base, que es autoinmune. Como la mayor parte de las patologías autoinmunes, esta patología va a ser mucho más frecuente en mujeres. Esto no quiere decir que la enfermedad de Graves-Basedow no se va a producir en varones. Sí se puede producir en varones, pero es mucho más frecuente en mujeres. Y sobre todo en mujeres de mediana edad. Eso quiere decir que más o menos las mujeres que suelen estar afectadas van entre los 20 y 40 años más o menos. Igualmente, esto no quiere decir que no se afecten la patología, la población pediátrica, ni que se afecten los adultos o adultos mayores. Sin embargo, la mayor parte de la población afectada va a estar en este. Y pongo esto porque cuando ustedes tengan un caso clínico, generalmente estos datos epidemiológicos les pueden ayudar también a hacer pensar que el origen del hipertiroidismo es por una enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow es característica porque presenta tres componentes que son principales, al cual se le puede asociar también una cuarta manifestación, un cuarto componente. Y esto es lo que les va a permitir a ustedes distinguir cuáles son esta tríada que se puede transformar en una tétrada, pero realmente más ustedes van a encontrar que van a hacer mucho hincapié sobre todo en los tres primeros elementos. Entonces, estas tres características, digamos, que vamos a encontrar en la enfermedad de Graves-Basedow van a ser, obviamente, la presencia de hipertiroidismo. Vamos a encontrar el crecimiento de la glándula tiroidea, que se conoce como bocio, pero va a ser un crecimiento de forma global, es decir, va a ser un bocio difuso, ¿no? Y la presencia de oftalmopatía, que básicamente lo que van a encontrar ustedes como principal manifestación va a ser el famoso exoftálmos. El hipertiroidismo, ¿por qué se produce? Bueno, por lo que habíamos comentado, ¿no? La inmunoglobulina, el anticuerpo estimulante del receptor de TSH se une y a su receptor y empieza a fabricarse mucha hormona tiroidea. ¿Por qué se produce el bocio difuso? Porque este TSI, o mejor dicho, la TSH, tiene un efecto trófico sobre la glándula tiroidea. Eso quiere decir que la TSH permite que haya un crecimiento de la glándula tiroidea. Eso quiere decir que en este caso la inmunoglobulina que está estimulando constantemente al receptor de TSH también genera un efecto trófico sobre la tiroides, creando el crecimiento de la glándula, y como toda la glándula tiene receptor para TSH, entonces toda la glándula crece de manera difusa. ¿Y por qué se produce la oftalmopatía? La oftalmopatía se produce porque, así como hay receptores de TSH en la glándula tiroidea, también vamos a poder encontrar receptores de TSH a nivel del tejido adiposo retroorbitario, de los músculos retroorbitarios, de los fibroblastos que componen el tejido retroorbitario, de tal manera que estos TCI también van a actuar en esa zona, ¿no? en estos receptores que se encuentran en estas células, y van a producir el crecimiento de los fibroblastos, van a producir fibrosis, van a producir crecimiento de los músculos, y esto va a generar ¿qué cosa? Que empiecen a haber alteraciones a nivel de la cavidad orbital. Y principalmente, ¿qué es lo que van a generar? Que al haber un incremento del tamaño de los músculos, al haber un incremento del tejido retroorbitario, entonces acuérdense que la cavidad orbitaria está prácticamente pues cerrada y solamente tiene la parte de adelante para poder liberar o hacer que si hay un incremento de tejido por detrás, entonces lo que va a generar es que haya protrusión del ojo. Ya esa protrusión del ojo es lo que se conoce como el exoftálmos, ¿no? Entonces, la clásica imagen es la que ustedes tienen acá, el de esta paciente. Es una mujer, aproximadamente esta mujer tendrá 30, 40 años, ¿no? Que tienen los estigmas de hipertiroidismo, que ahorita vamos a ver cuáles son esos síntomas, pero que ustedes vean bien aquí, lo que llama la atención es, primero, la tiroides que está incrementada de tamaño, yo la puedo dibujar claramente, ¿no? Y vean los ojitos están saltones, como si tuviera la mirada asustada, ¿no? Como ojitos de sapo, que es el famoso exoftálmos, ¿no? También estos pacientes en la parte oftalmológica se pueden quejar de eritema conjuntival, pueden quejarse también de edema, puede haber edema palpebral, edema conjuntival,
Puede haber también diplopía, alteración en la musculatura. Mientras más comprometida sea la oftalmopatía, mayor sintomatología va a tener. Pero definitivamente ustedes le van a poner más, sobre todo, el exoftalmos, que es lo que va a llamar más la atención. Y les decía que era una tetra, porque en algunos pacientes también se puede presentar una cuarta manifestación, que es el famoso mixedema pretibial. En el caso del mixedema pretibial, el mixedema pretibial es el engrosamiento, el endurecimiento con incremento de volumen de la región pretibial, valga la redundancia, de los miembros inferiores. La piel se hace como una piel gruesa a ese nivel, y la fisiopatología es parecida a la oftalmopatía. Los fibroblastos de esa zona tienen también receptores para TSH y se puede producir un incremento en la generación de tejido fibroso, entonces se empieza a volver dura esa piel de la región pretibial. Pero digamos que no es una manifestación tan usual como las otras tres. Por eso cuando ustedes vean el Graves, les van a hablar de una triada, porque la mayor parte de pacientes tiene los tres componentes, mientras que el mixedema pretibial no es tan frecuente, pero obviamente se describe dentro de las manifestaciones. Si bien esta es la causa principal de hipertiroidismo, ya lo que ustedes deben saber, existen también otras causas, como ustedes van a ver. Por ejemplo, la segunda causa en frecuencia vendría a ser el bocio multinodular y el adenoma tóxico, que se conocen también como la famosa enfermedad de Plummer, ¿no? En este caso, ¿en qué consiste esta famosa enfermedad de Plummer? En este caso, la enfermedad de Plummer, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de Graves-Basedow, no hay un bocio difuso, sino lo que tenemos aquí es que hay uno o más nódulos que van a producir en exceso hormonas tiroideas. Entonces ustedes van a encontrar que la tiroides va a crecer, pero la tiroides va a tener nódulos. Y estos nódulos van a ser nódulos autónomos que van a producir mucha hormona tiroidea. Si es un solo nódulo, nada más, el que produce hormona tiroidea, se conoce como adenoma tóxico. Pero si son varios, se denomina bocio multinodular tóxico, porque son varios los nódulos. Esta patología, a diferencia de la enfermedad de Graves-Basedow, suele ser generalmente patología de personas mayores, generalmente es mucho más común en las personas, en las mujeres, sigue siendo más común en mujeres, pero en mujeres que tienen más de 50 años, y no tiene naturaleza autoinmune, y se ha relacionado mucho en mujeres que proceden de zonas en las cuales había déficit de yodo. Por ejemplo, en nuestro país, en la década de los 80, de los 70, había mucha deficiencia de yodo. Entonces, hay, por ejemplo, lo que se ve en la práctica clínica diaria de mujeres a veces que vienen de esas zonas, por ejemplo, de la sierra, Ayacucho, Cajamarca, que son zonas que han tenido mucha deficiencia de yodo, se ve la presencia de estos nódulos que son autónomos, que por sí solos producen mucha hormona tiroidea, ¿no? Las tiroiditis también pueden producir exceso de hormonas tiroideas, como lo vamos a ver en el capítulo. La administración exógena de hormonas tiroideas, lo que les decía, la paciente que toma hormonas tiroideas por su cuenta, en ese caso no es un hipertiroidismo, sino en ese caso es una tirotoxicosis y recibe el nombre de tirotoxicosis facticia, es el nombre que recibe, ¿no? No solamente en las personas que toman hormonas tiroideas de manera subrepticia, sino también podría ser el caso de un paciente que tiene hipotiroidismo, o sea, lo contrario, como vamos a ver a continuación, y al cual se le da un exceso de hormona tiroidea. Por ejemplo, en ellos también se puede generar una tirotoxicosis facticia por el exceso de hormona tiroidea. También vamos a encontrar algunos tumores, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tumor trofoblástico, que también puede producir tirotoxicosis. En este caso, básicamente porque, acuérdense ustedes que la hormona gonadotrofina coriónica comparte similitud con la TSH, ¿no es cierto? Recuerden que ambas son glucoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estas mujeres, el exceso de secreción de hormona gonadotrofina coriónica tiende a estimular un poco a la tiroides por ese cruce que hay con la TSH, ¿no? Y se pueden producir una tirotoxicosis leve, ¿no? En el caso del estrum ovari, es un tumor ovárico que puede tener tejido tiroideo ectópico y producir en algunos casos hipertiroidismo leve. Y mucho menos frecuentes son el adenoma hipofisiario secretor de TSH, o sea, que haya un tumor en la hipófisis que produzca mucha TSH, es rarísimo, nunca les van a preguntar, ni siquiera yo como endocrino he visto uno. Y lo otro es las METs funcionantes de NM tiroideo.
A veces hay, sobre todo, metástasis a pulmón, que a veces puede ser hiperfuncionante, sobre todo en relación con el carcinoma folicular de tiroides, que luego vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero lo que tienen que acordarse aquí, para el examen, es la enfermedad de Graves-Basedow, y para la vida, la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Plummer, y la administración exógena de hormonas tiroideas, porque del tiroiditis vamos a hablar luego más adelante. Ahora, ¿cuál es la clínica del hipertiroidismo? Entonces, la clínica del hipertiroidismo es una clínica bastante singular, ustedes no se pueden olvidar. Y esto también ha sido motivo de pregunta de examen. Aquí el paciente va a estar acelerado. Todo va a estar acelerado en el paciente. Recuerden que las hormonas tiroideas le dan vitalidad al organismo. Entonces, un exceso de hormonas tiroideas hace que el paciente esté como el conejito de Duracell, ¿sí? Con toda la batería puesta. Entonces, dentro de los síntomas que vamos a encontrar para el hipertiroidismo, por ejemplo, vamos a encontrar que este paciente va a tener ansiedad. Lo vamos a encontrar ansioso a este paciente. Muchas veces le va a mencionar a este paciente que no puede dormir, tiene insomnio, y le va a empezar a temblar el cuerpo. Tiene temblor, o tremor, también lo van a encontrar. Temblor o tremor. Y este va a ser, sobre todo, más evidente a predominio distal. Mientras más severo sea el hipertiroidismo, puede ser que la manifestación sea en todo el cuerpo. O sea, ustedes la ven al paciente y realmente notan que está temblando. Pero si no es tan marcado, a veces ustedes no lo ven, pero si le piden que estire los brazos al paciente, el paciente va a temblar. Entonces le pone una hoja encima al paciente y van a ver un ligero temblor del brazo. Entonces el famoso tremor distal. Y si ustedes agarran su martillito para examinar reflejos, van a encontrar que este paciente va a tener los reflejos osteoteminosos incrementados, ¿no? Rápidamente le ponen el martillo apenas y el paciente ya está haciendo una flexión marcada cuando ustedes examinan el reflejo rotuliano, ¿no? ¿Qué otra manifestación clínica acá hay? El paciente va a empezar a tener un incremento en la frecuencia cardíaca. Ustedes van a encontrar taquicardia. El paciente muchas veces no les va a manifestar como taquicardia, sino como palpitaciones, ¿no? Entonces, es un síntoma bastante frecuente en el hipertiroidismo. Otro, no solamente se acelera el sistema nervioso, se acelera el sistema cardiovascular, también se va a acelerar el sistema, el aparato digestivo. Entonces vamos a encontrar que estas pacientes van a tener hiperdefecación o diarrea. Muchas veces ustedes ven en los libros que dice básicamente diarrea, y usted le preguntas a la paciente, dice, ¿usted tiene diarrea? O sea, la paciente en su mente piensa diarrea igual de posiciones líquidas, ¿no? Entonces, la paciente dice, no, no tengo diarrea, pero usted dice, pero está yendo más veces al baño a hacer deposición. Ah, eso sí. Sí, antes iba una vez al día o era estreñida y ahora voy 3 veces. Es decir, hay hiperdefecación. A veces ellos no lo ven solamente como diarrea, ¿no? Otra manifestación clínica que se van a quejar los pacientes o los pacientes es la famosa intolerancia al calor, ¿no? Entonces ellos o ellas puede ser invierno y van a estar en manga corta, van a tener mucho calor. A veces no les van a decir que tengo intolerancia al calor el paciente, pero les va a decir tengo bochornos, o ustedes la examinan y van a encontrar que la paciente tiene la piel caliente y sudorosa, caliente y diaforética, ¿no? ¿No? A veces sudo mucho, doctor, me tengo que cambiar el polo varias veces, ¿no? Es otra de las manifestaciones clínicas que hay. Y tal vez la que la mayoría de ustedes se acuerdan es la famosa pérdida de peso, muchas veces acompañado de aumento del apetito, que es lo que llama la atención. La paciente tiene incremento del apetito, tiene mucha ansiedad por comer, pero se baja de peso de manera inexplicable, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que uno va a encontrar dentro de un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Todo está acelerado, ¿no? Yo siempre les digo, si ustedes se acuerdan del dibujito de Winnie Pooh, el dibujito de Winnie Pooh había un personaje que es el tigre, ¿no? El tigre, si no lo han visto, googleenlo en YouTube, o pónganlo en YouTube. El tigre es delgado y está todo el día saltando encima de su cola por todos lados dando vueltas. Ese es el paciente hipertiroideo, no puede estar tranquilo, está todo acelerado y es delgado, sudando cada rato. Ahora, estas manifestaciones son las manifestaciones que se deben al exceso de hormonas tiroideas. Pero cuando estas manifestaciones llegan a su extremo máximo, a su máximo esplendor, a eso se le denomina tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea vendría a ser entonces como un hipertiroidismo o una tirotoxicosis que es severa, ¿no? O sea, los síntomas se han llevado al máximo esplendor. Y obviamente al ser severo va a comprometer la vida de la persona.
Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a encontrar en una tormenta tiroidea? En una tormenta tiroidea, ustedes lo que van a encontrar es, primero, ya no va a haber solamente taquicardia o van a haber palpitaciones, sino que el paciente se puede presentar con verdaderas arritmias, ¿no? Y dentro de las arritmias, la más frecuente suele ser la fibrilación auricular y la taquicardia sinusal. De estas dos, sobre todo, la taquicardia sinusal es la más frecuente, pero la más severa, digamos, o la que va a comprometer más al paciente va a ser la fibrilación auricular. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí? El paciente ya no va a venir solamente con intolerancia al calor, sino que este paciente va a venir con hipertermia o hiperpirexia, ¿no? Entonces el paciente va a ingresar con 40 grados, con más de 40 grados, ¿no? El paciente con hipertiroidismo simple, que yo diría un hipertiroidismo común y silvestre, no tiene fiebre. Ustedes le miran a la paciente hipertiroidea, está sudando, tiene calor, pero tú le pones el termómetro, nunca te va a salir 38, 39, salvo que tenga una infección concomitante. En cambio, el paciente con tormenta tiroidea sí, que hace temperaturas de 39, 40, 41. Ya no solamente va a haber hiperdefecación, diarrea, sino que va a haber una alteración gastrointestinal, pero también hepática. Aquí también se compromete la función del hígado, entonces los pacientes pueden empezar a hacer el compromiso de la función hepática, disfunción hepática que obviamente pues también va a comprometer la vida de ellos, ¿no? Y aquí ya no solamente va a haber ansiedad, temblor, insomnio, sino que este paciente va a ingresar con trastorno del estado de conciencia, trastorno del sensorio. Entonces el paciente ingresa, puede ingresar obnubilado, en estupor, en coma, ¿no? ¿Cómo los diferencias en un caso clínico? Por ejemplo, un paciente que tiene un hipertiroidismo, nuevamente común y silvestre, o sea que no es severo, ¿no? Que no es una tormenta tiroidea, les van a hablar de que la paciente llega a consulta, ¿no? Con baja de peso, hiperdefecación, le examinas, tiene su temblor de manos, tiene taquicardia y demás. Pero una tormenta tiroidea te van a poner, paciente ingresa a la emergencia con compromiso del sensorio, hipertermia, temperatura te ponen alta, arritmia, ¿no? Fibrilación auricular, frecuencia cardíaca 180 por minuto. Y ahí te ponen el dato, para consolidarte que se trata de una tormenta tiroidea, te ponen, hace 3 meses pasado, la paciente notó que bajó de peso, que tenía diarrea, que le temblaban las manos. Te ponen como antecedente eso. Pero en la actualidad la paciente está ingresando descompensada. Y lo que más marca sobre todo es el trastorno del sensorio asociado a la hipertermia y a la presencia de frecuencias cardíacas muy elevadas. Entonces, cuando ustedes vean eso, ustedes acuérdense y digan, no es un hipertiroidismo cualquiera, sino es una tormenta tiroidea. Y esta diferencia, por eso también lo marco, también ha sido motivo de pregunta de exámenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un hipertiroidismo? Para poder hacer diagnóstico de hipertiroidismo, ustedes tienen que pedir básicamente 3 componentes dentro del perfil tiroideo. TSH, T4 libre y T3 total. En el caso de la TSH, bueno, no hay duda porque es parte del eje tiroideo. Ahora, ¿por qué T4 libre y T3 total? Bueno, básicamente es una explicación simple y sencilla, es cuestión de qué exámenes están estandarizados y demás, ¿no? La T4, cuando uno habla de una hormona tiroidea total, es la hormona tiroidea que viaja libre en el plasma y la que va unida a una proteína transportadora. En cambio, cuando uno habla de libre, simplemente es la hormona tiroidea que viaja sola en el plasma, no unida a proteínas, ¿no? Entonces, en cuanto de forma laboratorial, lo que está más estandarizado hasta el momento a nivel mundial es, en el caso de la T4, pedir la T4 libre, o sea, la T4 que está viajando sola en plasma, porque ya está estandarizado a nivel mundial. Y en el caso de la T3, la total, la que viene la libre más la que está unida a proteína. Simplemente es por una cuestión de estándares, porque están ya estandarizados a nivel mundial y es más fácil que no haya errores al momento de realizar el examen. Simplemente por eso se pide T4 libre y T3 total. Doctor, en mi hospital no tengo T3 total, tengo T3 libre. Pídele T3 libre, no hay problema, ¿no? Eso, hay algunos hospitales que no tienen T3 total. Por ejemplo, la Seguridad Social, donde yo trabajo, no tiene T3 total, entonces utilizamos T3 libre. Te va a servir de todas maneras, obviamente. Pero si estuvieras en un lugar en donde tuvieras acceso a pedir entre libre y total, pues vas a pedir así. Es lo que yo te recomiendo. Ahora, ¿cómo está el perfil tiroideo de un hipertiroidismo?
¿ya? El perfil tiroideo de un hipertiroidismo en la mayor parte de casos, en el 99% de los casos, es el siguiente. Hay un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, T4 y T3 va a estar elevados. Porque el hipertiroidismo es un exceso de hormonas tiroideas. La mayor parte de tirotoxicosis se deben a que la glándula tiroidea está produciendo mucha hormona tiroidea, ¿no? Y en esos casos, lo que sucede es que al producir mucha hormona tiroidea, la hipófisis dice, ¿para qué voy a secretar más TSH si hay un montón de hormona tiroidea? Entonces, dice, yo ya no fabrico TSH. Entonces la TSH va a estar baja. Este es el perfil de un hipertiroidismo. TSH baja con T4 y T3 alto. ¿Ya? Dato, porque seguramente alguien me va a preguntar. ¿Y en qué caso no es así, doctor? ¿En qué caso no es así? En el adenoma hipofisiario secretor de TSH. Doctor, ¿usted ha visto alguna vez eso? No, nunca en mi vida. ¿Y cómo sería el perfil tiroideo? En vez de TSH baja, TSH alta o normal. ¿Por qué? Porque en ese caso es la hipófisis que está produciendo mucha TSH y esa TSH va a estimular la T4 y la T3. Doctor, ¿me tengo que aprender eso? No, porque ni siquiera yo como endocrinólogo. Entonces, para términos prácticos, ese es el perfil de un hipertiroidismo. Lo otro se lo comento a ustedes para que ustedes tengan cultura médica, nada más. Entonces, que en algún momento alguien les pregunta, ustedes ya sacan ese abajo la manga y le dicen, no, en este caso no es así, que es la única excepción. Pero para efectos prácticos, para que ustedes se den cuenta, este es el perfil de un hipertiroidismo. ¿Ya? Eso diagnostica el hipertiroidismo como tal, pero no me diagnostica la etiología del hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo hago yo para diagnosticar la etiología? Básicamente me voy a enfocar a la enfermedad de Graves-Bassett, que es la causa principal. Como es una patología autoinmune, entonces la forma de saber si la enfermedad de Graves, si una paciente tiene un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Bassett, es precisamente medir ese anticuerpo. Entonces, ¿qué le pides tú? Vas a pedirle los famosos TSI. Lo miden en sangre y los TSI están elevados. Ah, doctor, exacto. ¿Usted le pide a todos sus pacientes TSI? No. En la práctica clínica no. Para el examen sí sirve. Para el examen te dicen, paciente que ingresa con hipertiroidismo, bocio difuso, exoftalmos, ¿no? ¿Cuál es el examen etiológico que le va a definir, le va a dar el diagnóstico? La medición de TSI. ¿No? ¿Cuál es el anticuerpo que está elevado en el laboratorio TSI? ¿No? Pero en la práctica clínica no. ¿Por qué? Porque el TSI es muy caro. El TSI es muy caro, lo hacen solamente en laboratorios, algunos laboratorios de nuestro país. Demora en salir el examen. ¿Y por qué? Porque acuérdense que nosotros, antes que ser, si bien endocrino se basa mucho en el laboratorio, acuérdense que nosotros, la endocrinología nació de la clínica. Entonces, manda a la clínica. Yo veo una paciente así y digo, es un Graves. ¿Para qué le voy a pedir TSI si la clínica me dice que es un Graves? Yo voy a pedir el TSI cuando tengo dudas en el diagnóstico, ¿no? Ahora, ustedes van a encontrar que hay otros anticuerpos también, ¿no? Hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, hay anticuerpos contra la tiroglobulina, antitiroglobulina, anti-TPO. Doctor, ¿esos anticuerpos sirven en el Graves? No son exclusivos del Graves, se pueden presentar en otras patologías, pero en algunos casos, a veces lo solemos pedir porque ustedes saben que cuando hay una patología autoinmune muchas veces se elevan varios anticuerpos, no solamente uno. Pero el principal, el que es del Graves, es ese. Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es el anticuerpo antitiroideo de la enfermedad de Graves, es el TSI, no es el TPO, no es la tiroglobulina. ¿Lo puedes pedir? Sí, lo puedes pedir, te puede ayudar. Son más baratos que el TSI. Pero el TSI es el que manda. Ahora, si ustedes me dicen, no, doctor, yo no tengo TSI, no tengo anticuerpos, tengo dudas, ¿qué hago? ¿Hay algún otro examen que me pueda ayudar? Sí, hay un segundo examen que me puede ayudar. La gammagrafía tiroidea. La gammagrafía tiroidea en una enfermedad de Graves da la imagen de un bocio difuso hipercaptador. Doctor, ¿qué significa bocio difuso hipercaptador? Ustedes tienen la de radiografía y le sale la imagen del cuello y van a ver que la tiroides, esa tiroides grande que se pinta bien pintadito. Ese es un bocio difuso hipercaptador. Si yo le hago una gammagrafía, yo me hago una gammagrafía, mi tiroides va a captar probablemente el radioisótopo, pero va a ser una tiroides chica, normal, ¿no?
y probablemente va a estar ligeramente pintada porque ha captado. Esa es una tiroides normal en normal, pero en el Graves, bien negra la tiroides y bien incrementada en tamaño, ¿no? Pues esto es lo que va a permitir a diferenciar, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, nosotros vamos a tener 4 pilares para el tratamiento del hipertiroidismo. Vamos a tener los betabloqueadores, vamos a tener antitiroides de síntesis, el YOD 131 y la cirugía. Los antitiroideos los betabloqueadores, ¿ya? Los betabloqueadores básicamente van a ser un tratamiento que yo le digo que es un tratamiento sintomático. ¿Por qué le digo sintomático? Porque los betabloqueadores no disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas. O sea, no hacen que la tiroides fabrique menos hormonas tiroideas, sino que los betabloqueadores lo único que van a hacer es disminuir o atenuar los famosos síntomas adrenérgicos. O sea, disminuye los síntomas adrenérgicos. Que los síntomas adrenérgicos son uno de los síntomas más molestosos para el paciente con hipertiroidismo. ¿Cuáles son esos síntomas adrenérgicos? El temblor, las palpitaciones y la ansiedad. Pues solamente le ayuda a bloquear eso, que generalmente, como les digo, son los síntomas que más le molestan en su día a día al paciente. Pues eso bloquea, eso hacen los betabloqueadores. Acuérdense que las hormonas tiroideas estimulan a que las catecolaminas, la adrenalina, actúe sobre sus receptores. Entonces, un exceso de hormonas tiroideas hace que haya un exceso de acción de las catecolaminas, ¿no? Por eso es que hay muchas manifestaciones adrenérgicas. Y los betabloqueadores bloquean esas manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles son los betabloqueadores que más se utilizan? Básicamente son 2. Uno es el propanolol. Y el otro es el atenolol. Son 2 los que utilizamos. Usualmente utilizamos más el propanolol que el atenolol. El atenolol muchas veces lo utilizamos cuando el paciente también tiene hipertensión arterial. Y bueno, entre los dos, digamos, el plus que puede tener uno sobre el otro, o la ventaja, es que en el caso del propanolol, tenemos un efecto adicional en la función tiroidea. ¿Por qué? Porque el propanolol también, aparte de disminuir los síntomas adrenérgicos, puede disminuir a nivel periférico la conversión de T4 en T3. También tiene ese plus, ese adicional, en comparación con el atenolol. Por eso que nosotros usualmente utilizamos propanolol generalmente en pacientes con hipertiroidismo. Los otros 3 tratamientos, eso sí, van a ir para controlar la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces vamos a tener primero los antitiroideos de síntesis. Como su nombre lo dice, los antitiroideos de síntesis son fármacos que bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. No, el grupo farmacológico, como ustedes también van a encontrar, son las famosas tionamidas, ¿no? Se conocen como tionamidas. ¿Y cuáles son las tionamidas o las antitiroideas de síntesis más conocidos? Vamos a tener, por un lado, el famoso metimazol, no metamizol como el aire, sino metimazol, que en nuestro país no lo tenemos como metimazol, sino lo tenemos como tiamazol. Y la otra tionamida que tenemos nosotros conocido es el famoso propiltiopuracilo, más conocido como PTU, con sus iniciales. No, entonces, esos son los que tenemos nosotros a disposición. Metimazol, que en nuestro país lo tenemos como tiamazol, y el propiltiopuracilo, que bueno, sus iniciales son el PTU, ¿no? ¿Cuáles son cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan los antitiroideos de síntesis? El mecanismo de acción de los antitiroideos de síntesis es inhibir a la famosa peroxidasa tiroidea, la TPU. ¿Se acuerdan ustedes que la peroxidasa tiroidea era muy importante en diferentes pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas? Acuérdense que la peroxidasa tiroidea permitía que el yodo
puede oxidarse, pueda luego unirse a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Entonces, al no haber esa peroxidasa, entonces se comprometen dos de los pasos más importantes de la síntesis de hormonas tiroideas, así que no se producen más, ¿no? Con respecto a estos fármacos, ¿qué es lo que hay que saber? Generalmente estos fármacos hay que tener cuidado con dos cosas, ¿no? Uno es en relación a los efectos adversos. El efecto adverso más frecuente de los antitiroideos de síntesis van a ser generalmente problemas articulares, o sea, artralgias, y problemas de rash, como urticaria, ¿no? Que básicamente se pueden solucionar dando un antihistamínico o dando algún analgésico para controlar los problemas. Pero el efecto adverso más severo que va a tener los antitiroideos de síntesis va a ser la famosa agranulocitosis. ¿Qué significa agranulocitosis? Acuérdense que granulocitos son los neutrófilos, ¿no? Una de las principales células de defensa que forman parte de los leucocitos. Entonces, estos fármacos pueden producir una disminución de los niveles de neutrófilos, o sea, pueden producir neutropenia, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos adversos más severos. ¿Cómo van a reconocer dentro de un caso clínico que un paciente pueda tener agranulocitosis por tionaminas, por antitiroideos de síntesis? Obviamente les van a poner el dato adicional de que la paciente tiene clínica de hipertiroidismo y que le han dado a los antitiroideos. O les van a mencionar que les han dado explícitamente una tionamida, o les van a decir los síntomas y les van a decir se le prescribió tratamiento farmacológico para su patología. Entonces ustedes saben qué son los tionamidas. Y la paciente ingresa, ¿no?, dentro de las primeras semanas usualmente, ¿con qué? Ingresa con dolor faríngeo más fiebre. Entonces, si ustedes le exponen un caso clínico de una paciente que tiene el antecedente de hiper y que inició tratamiento con antitiroideos y que tiene dolor faríngeo y fiebre, no le vayan a decir, váyase a su casa, porque podría ser una neutropenia. Obviamente que se está produciendo un proceso faríngeo debido a que hay un compromiso en cuanto al conteo de neutrófilos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Le piden un hemograma, y le piden el hemograma, si los neutrófilos están bien, entonces no hay problema, no se debe a eso. Pero siempre hay que tener en cuenta estos datos, ¿no? Y otro efecto adverso severo que pueden producir los antitiroideos de síntesis es básicamente el compromiso hepático, ¿no?, las alteraciones hepáticas. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración dentro de los efectos adversos de los antitiroideos, ¿no?